Bueno, pues la evolución de la Tierra es curioso porque antes de grabar te lo estaba comentando a ti. Es curioso que para que la vida evolucione y avance y se haga más compleja, ha venido precedida estos sucesos por unas grandes catástrofes astronómicas. Por ejemplo, la primera que voy a contar, cuando se formó el sistema solar, que el sistema solar se sabe ya con exactitud la edad que tiene 4.670 millones de años. Pues resulta que primero se formaron pequeños planetas que se llaman planetesimales. Entonces en el sistema solar primero se formó el Sol. El Sol, como ya hemos contado en otra ocasión, era una bola gigantesca de hidrógeno puro que por la gravedad cada vez se iba haciendo más densa. Entonces, cuando tú comprimes un gas, pues ¿cuál es el efecto que pasa? Pues que se calienta. Entonces, por la gravedad de la misma masa del Sol, se iba comprimiendo cada vez más esa bola de hidrógeno hasta que llegó a una temperatura de 50 millones de grados centígrados y se encendió literalmente. Entró en la fase principal o la fase activa de una estrella, que es cuando da luz y calor. Entonces eso sucedió hace 4.670 millones de años. Y los planetas que estaban orbitando, los planetas que orbitan alrededor del Sol, pues en principio las órbitas estaban ocupadas por pequeños trozos de roca más pequeños que los planetas actuales, se les llamaban planetesimales. Entonces los planetas terrestres, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, en su órbita en cada una de las órbitas de estos planetas había 3 o 4 planetesimales que fueron chocando unos con otros hasta formar los actuales planetas. Entonces, hace 4.500 millones de años, en la órbita de la Tierra orbitaba alrededor del Sol, pero tenía un planeta que iba en la misma órbita, un poco más pequeño que la Tierra. Entonces, a lo largo de los millones de años, este planeta se fue acercando a la Tierra hasta que chocó con la Tierra. Un choque violentísimo, un choque de 45 grados. Entonces, en este choque, la capa externa de la Tierra, toda la corteza terrestre, salió en miles de trozos y millones de trozos, salió al espacio. Parte por la gravedad de la Tierra, cayó a la Tierra, pero otra parte se fue condensando, formando lo que es la actual Luna. O sea que la actual Luna es hija de una colisión de un planeta que había en la misma órbita de la Tierra con la Tierra. De esa colisión, de la corteza terrestre, pues se fue formando por gravedad, se fue acumulando y formando la actual Luna. Una cosa curiosísima es que se ha descubierto cuando los humanos fuimos a la Luna, primero en el año 69 y después en los siguientes años se trajeron 300 400 muestras de la corteza lunar, de rocas lunares. Y se demostró efectivamente esto que estoy contando, que la Luna está compuesta exactamente por lo mismo que la corteza terrestre, o sea que es parte de la corteza terrestre. Pero esta Luna que se formó estaba 10 veces más cerca de la Tierra que ahora. Estaba a 24.000 kilómetros. Si la viésemos en el horizonte, ocupaba casi todo el horizonte cuando era visible, ¿no? Entonces, a su vez, en esos momentos empezaron a caer asteroides y meteoritos y cometas de hielo puro. Empezaron a chocar con la Tierra. La Tierra y la corteza era de roca nada más. Cuando empezaron a caer estos meteoritos, estos asteroides, estos cometas de hielo, al chocar con la Tierra se fundían, se convertían en agua. Y esto fue lo que dio origen a los océanos de la Tierra. El choque de cometas y de asteroides de hielo que chocaron contra la corteza terrestre. Se fueron formando los mares. Al principio eran mares poco profundos, pero ahora la parte más curiosa es que por la acción de la Luna, como estaba tan cerca, hoy día todavía se pueden ver lo que son las mareas vivas. Las mareas vivas es cuando coincide una marea alta de un océano con la Luna llena encima. Entonces se llama una marea viva porque la marea es el doble de alta. Hay zonas que esta marea viva puede cambiar la altitud del mar en la costa, pues 2, 3, 4 metros. Pero en esa época, que la Luna arrastraba a los océanos para que chocaran. Bueno, una cosa que se me olvidó contar. La Tierra tardaba al mismo tiempo en orbitar al Sol, pero el día terrestre era muchísimo más corto que actualmente. Era de solo 6 horas. O sea, un día duraba 6 horas. Entonces, como la Luna la teníamos cerca por su acción de la gravedad, estos océanos, la Luna cuando pasaba por encima de ellos los arrastraba para que chocasen contra la costa.
pero además con un oleaje 1000 veces mayor al que he dicho yo antes, o sea, oleajes de 800 o 1000 metros sobre la costa. Esto que hacía que arrancaba los minerales y las piedras de la costa y los llevaba al mar, sirviendo de ladrillos y de nutrientes para los primitivos organismos que nacieron en la Tierra, que fueron bacterias que nacieron en el mar. O sea, la vida en la Tierra lleva prácticamente casi el mismo tiempo que la Tierra existe, desde hace 4000 y pico de millones de años, ¿no? Entonces se formaron cianobacterias. Eran bacterias que lo que hacían era coger el CO2 de la atmósfera y liberar oxígeno, y formaban unas bases que todavía las podemos ver en algunos sitios, en Australia, estromatolitos. Estromatolitos son los restos de las colonias de bacterias que hacían este ciclo vital, ¿no? Bueno, pues volviendo a las mareas, estas mareas cada vez eran más grandes y arrancaban más tierra de las costas, y se fue perfilando el planeta más o menos como lo conocíamos. Pero es curioso porque las mareas estaban influenciadas por la gravedad de la Luna, pero a su vez estas mareas, al chocar con los continentes, iban enlenteciendo la velocidad de la Tierra orbitándose a sí mismo, o sea, girando sobre sí mismo, poco a poco. Y además iban empujando a la Luna de su órbita, de tal manera que se ha medido actualmente, la Luna se aleja de nosotros 3,4 centímetros cada año. Parece poco, pero multiplicado por miles de millones de años, pues ahí tenemos que en esa época estaba a 24.000 kilómetros, estaba al lado, y ahora está pues a 240.000 kilómetros, más lejos. Entonces es curioso como la Luna producía influencia en las mareas, y a su vez las mareas alejaban, por un efecto como gravitacional de choque, alejaban a la Luna también. Entonces en ese momento, la vida que había en la Tierra empezaron a ser los primeros microorganismos, eran bacterias unicelulares, que su ciclo de sacar energía era la fotosíntesis, o sea, fueron las madres de todas las plantas que existen actualmente en la Tierra, porque fueron las que inventaron la fotosíntesis, sacar energía de la luz solar. A través de la luz solar y el CO2, pues hacían su metabolismo y excretaban oxígeno. En aquella época el oxígeno era un gas súper venenoso, sigue siendo súper venenoso. Lo que pasa es que para nosotros es vital porque lo respiramos. Total, que poco a poco, pues estas cianobacterias fueron llenando la atmósfera de oxígeno, pero a su vez, como he dicho, ese oxígeno era venenoso para ellas. Entonces aparecieron un nuevo tipo de microorganismos, de bacterias que ya eran aerobios, utilizaban directamente el oxígeno. Entonces, durante 3000 años, la vida en la Tierra era de microorganismos, de microbios, de bacterias. Todo el mundo piensa que las bacterias han sido malas, pero las bacterias en la historia de la humanidad han sido súper beneficiosas, ¿no? Con este proceso que estoy contando. Entonces, poco a poco, la atmósfera se fue llenando de oxígeno. Y ahora, hubo un momento, ya dando un salto en el tiempo, que hace 650 millones de años, donde por el efecto de atrapar el CO2 de la atmósfera, sabéis todo que el CO2 es un gas de efecto invernadero, se calienta y entonces protege a la Tierra del enfriamiento. El CO2 es un gas de efecto invernadero. Nos creemos que es nocivo, pero en muchas ocasiones de la historia de la vida ha sido beneficioso totalmente, porque es el que se encarga de que la Tierra esté a la temperatura que está ahora mismo, o sea, que sea habitable para los seres vivos y sobre todo que haya una temperatura, que el agua sea líquida, que es vital para los ciclos de la vida de todos los seres que conocemos vivos, ¿no? Entonces, hace unos 650 millones de años, estas bacterias, acompañadas de un efecto que se llama meteorización de la atmósfera, la meteorización de la atmósfera es que el CO2 que está en la atmósfera se mezclaba con el vapor de agua y salían ácidos que caían en forma de lluvia ácida sobre la Tierra, sobre las rocas, y arrastraban estas rocas con todos sus minerales hacia el fondo del océano. Entonces, estas bacterias que había aprovechaban más el CO2, pero lo estaban robando de la atmósfera. Entonces, ¿qué pasaba? Que el efecto invernadero se pasó a todo lo contrario. Los rayos de sol incidían en la Tierra, pero tal como incidían, se iban. Entonces, hubo un desastre que se ha descubierto hace muy poco que pasó, nadie se lo podía esperar eso, que fue la Tierra bola de nieve.